Saludos, soy Brian Rodríguez, estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad de Quintana Roo, plantel Playa del Carmen. En este video vamos a hablar sobre lo que es el orden público, que corresponde a la unidad 3 de nuestra materia Derecho Administrativo 2. El orden público es el conjunto de características y valores que tiene una sociedad y que todos los miembros de esta sociedad han catalogado como no negociables. ¿Esto por qué? Porque son características, son valores y son principios que han sido practicados desde muchos años atrás, desde la fundación de las primeras sociedades en la civilización humana. Entonces son estos los principios que han aplicado las personas tanto en su vida colectiva como en su vida individual, que los ha llevado a un nivel de desarrollo que han mantenido y que han mejorado incluso hasta el día de hoy, año 2020. Son no negociables porque si fueran principios que las personas cambiaran cada cierto periodo de tiempo, probablemente nuestro desarrollo social, económico, político sería muy inestable, sería como una sociedad volátil. Porque si de por sí nuestra sociedad mantiene un cierto cambio conforme pasan los años, por las nuevas tendencias, por nuevas generaciones, entonces si nosotros cambiáramos esos principios y esas características, entonces nuestro desarrollo sería muy volátil. El concepto de orden público es como un sinónimo de una convivencia segura, pacífica, ordenada, y esto es evidente hasta nuestros días por diferentes razones. Lo que un Estado siempre ha buscado es el orden público, que esto guía a un desarrollo económico, político, social, cultural mucho más beneficioso para la sociedad de un estado, de un país. Entonces, si nosotros comparáramos un país europeo cuyos niveles o índices delictivos son bajos, tienen una economía fructífera, y lo comparamos con un país que se mantiene en constantes conflictos civiles, guerras internas e incluso guerras internacionales, entonces vemos ahí que el desarrollo del país, del segundo país en cuestión, está estancado, mientras que el primer país, el país europeo, se mantiene siempre en avance y la población tiene muchos mejores beneficios, mayores índices de vida, mejor economía, vaya, un bienestar social bastante mejor. Y en la mención que hice con respecto del segundo país que mantiene guerras internas o incluso internacionales, vemos por ejemplo que hay otros estados que se ven en la necesidad de entrar en el territorio de este país para intentar controlar estos conflictos, porque se busca el orden público. Y en una óptica internacional, lo que también se busca es que haya paz mundial, y esto ya engloba a muchos más países que solo uno. Además, para que haya un orden público debe existir una reglamentación legal bastante estricta y rigurosa. Y esta reglamentación legal, estos preceptos legales, deben ser tanto preventivos como represivos, porque como vemos en nuestro país, en México, hay en nuestras leyes muchos preceptos que intentan evitar que haya un menoscabo, una violación o un daño al derecho de otra persona. Pero también existen estas leyes que castigan
o sancionan los hechos que ya violentaron y produjeron un menoscabo al derecho de otra persona. Este elemento del orden público está establecido en el artículo 25 y 26 de nuestra Constitución Política. A grandes rasgos se establece que el Estado tiene que implementar diversas políticas públicas para fomentar el desarrollo económico y social del país. Y es así como se establece en el artículo 25, en el que se dicta que el Estado debe velar por el desarrollo social y económico del país. Para ello cuenta con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan de Desarrollo Nacional, porque en base a esto el Estado busca la generación de empleos, el desarrollo económico, el desarrollo social. El Estado se encarga de velar por las finanzas públicas y el avance socioeconómico del territorio nacional. Para esto se ve coayudado, a manera de responsabilidad social, por los tres diferentes sectores económicos que comprenden pues toda el área económica de nuestro país, que son el sector privado, el sector social y el sector público. Entonces el Estado tiene que crear diferentes medidas y diferentes políticas que ayuden a el desarrollo económico, y esto implica muchas cosas, como es la generación de empleo, implica políticas de sustentabilidad, la posibilidad de la creación de corporaciones, a esto al involucrar también a empresas del sector privado. También se ve ayudado de diferentes industrias de producción, industria pesquera, industria minera, la industria agrícola incluso. Referente a este elemento del orden público, tiene que ver con las políticas que el Estado implemente para corregir o prevenir cualquier daño a la salud de la población. Esto está respaldado por el artículo 4, en el que se establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, y el Estado establece las formalidades o las modalidades en que las personas tienen acceso a esta protección de su derecho, el derecho a la salud. Es por esto que el Estado crea leyes, instituciones que velan por la salud de las personas, tanto preventiva como correctivamente. Por eso es que existe la Ley General de la Salud, y por eso también es que se creó la Secretaría de Salud, y por eso también tenemos lo que es el IMSS o lo que en su momento fue el ISSSTE. Todo esto para brindarle a la población un fácil acceso a la salud. La tranquilidad pública es un derecho que nos debe garantizar el Estado como personas. Este es un derecho a una convivencia saludable, a que nosotros tengamos un espacio digno y saludable, libre de cualquier molestia que pueda dañar o prevenir nuestra paz, nuestro sano desarrollo. Y esto para realizar cualquier tipo de actividades, desde actividades laborales, recreativas o religiosas. Para eso existe el párrafo 5 del artículo 4 constitucional. Ahí es donde se establece que toda persona tiene derecho a un ambiente sano, y el Estado debe garantizar este derecho. Además, la última idea de este artículo establece que cualquiera que menoscabe el derecho a una convivencia o a un ambiente sano debe responder mediante una sanción, puesto que está violentando que es un derecho humano. La seguridad pública es una función del Estado que tiene como fin salvaguardar la integridad y la seguridad de las personas, además también de preservar lo que es la libertad, el orden y la paz pública.
Para esto tenemos como fundamento el artículo 21 constitucional. En este se establecen las facultades del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo, las policías y el Ministerio Público. Sabemos que nuestro país no está exento de la violencia. Muchos crímenes se cometen a diario. Claro que no podemos compararlo con algunos otros países cuyos índices delictivos son mucho más altos. Sin embargo, tenemos algo de inseguridad en nuestro país. Para esto nos ayuda lo que es la Secretaría de Seguridad Pública, lo que son las diferentes fiscalías, las diferentes policías, tanto de tránsito, Policía Federal, Policía Ministerial, el Ministerio Público. También por esto existen leyes penales que, como mencioné previamente, son una de esas leyes que buscan prevenir el daño, violación o menoscabo a diferentes derechos y también sancionar las acciones que ya hayan cometido un daño a el derecho de otra persona. La alimentación integral de la población es un derecho que está establecido en el artículo 4 constitucional, en el párrafo 3, en el que se establece que todas las personas tienen derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado está obligado a implementar diferentes medidas y diferentes políticas que se encarguen de garantizar este derecho a la nutrición que tenemos nosotros como mexicanos. Algunas de las medidas que ha tomado el Estado es la creación de la canasta básica. Es un ejemplo, puesto que la canasta básica incluye es una lista de todos los alimentos que son considerados esenciales para el sano desarrollo físico, para una buena nutrición en las personas. El Estado está obligado a garantizar este derecho. Es por eso que esta canasta básica tiene precios regulados por el mismo Estado, puesto que no puede permitir que empresas privadas o particulares se encarguen de vender estos productos considerados elementales para la nutrición del mexicano. No pueden elevar sus costos a más de lo que el Estado permite, para que de esta manera nosotros tengamos un fácil acceso a una nutrición de calidad y suficiente. Este derecho está garantizado por el Estado y está establecido en el artículo 3. Este artículo comienza estableciendo que todas las personas tienen derecho a recibir educación. Entonces, los estados, las entidades federativas y los municipios están obligados a brindar a la población, a las personas, educación, lo que es educación preescolar, primaria y secundaria, además de educación, lo que es la preparatoria. Este artículo 3 divide la educación en 3 niveles diferentes: la educación básica, la educación media superior y la educación superior. La educación básica está conformada por lo que es el preescolar, la primaria y la secundaria. La educación media superior es la preparatoria y la educación superior es lo que abarca desde una licenciatura o una ingeniería. Este artículo ha tenido algunas reformas. Primero se establecía que era obligatoria hasta la educación básica, o sea que era obligatorio tener hasta la secundaria terminada. Después se incluyó en la educación obligatoria lo que es la media superior. Entonces, hoy por hoy, los mexicanos estamos obligados a tener como mínimo la preparatoria concluida. El bien común puede ser conceptualizado de muchas maneras.
una de las más adecuada puede ser el bienestar de la sociedad. De manera vulgar puede definirse como tener al pueblo contento. Esto mediante tareas administrativas, tareas realizadas por el Estado y sus tres diferentes poderes. Cumplir con las necesidades colectivas de las personas, cumplir con necesidades de diferentes clases sociales, de diferentes grupos vulnerables. Vaya, tener las necesidades de la población cubiertas y garantizar la protección de sus derechos humanos y derechos básicos, que también están contemplados en tratados internacionales. Tiene diferentes acepciones, por ejemplo, lo que sería la utilidad pública. La utilidad pública hace referencia casi a lo mismo, se refiere a una acción administrativa que tenga como fin satisfacer una necesidad colectiva. Bien, eso ha sido todo por este video. Te agradezco mucho por tu atención.